Esta lectura, Gerardo, la palabra y la acción. Pero por favor, explícanos tú, ¿de qué se trata el Evangelio de hoy? Mira, Carlos, en los domingos anteriores estuvimos acompañando a Jesús en sus quehaceres del sábado y vimos que su trabajo era por las mañanas enseñar y luchar contra el mal, es decir, exorcizar, por las tardes guardar el descanso sabático a menos que hubiese alguna emergencia de salud o de vida que lo obligase a saltarse la ley, como fue el caso de la enfermedad de la suegra de Pedro, y a partir del anochecer, una vez pasado el sábado, dedicarse a ayudar a la gente y a curar. Bueno, pues en lo que sigue del Evangelio de Marcos insistirá en estos quehaceres del Señor para que aprendamos qué es lo que tenemos que hacer si queremos ser verdaderamente seguidores de Él. Hoy, por ejemplo, el centro de la enseñanza del Evangelio es la curación de un leproso. Así es que te invito a conversar acerca de este milagro. Gerardo, entiendo que los evangelios no nos cuentan muchas curaciones de leprosos. ¿A qué se debe y por qué es tan significativa la curación de un leproso? Mira, Carlos, antes quisiera recordarles un par de cositas. Primero, en Israel, toda enfermedad estaba estrechamente relacionada al pecado. La enfermedad era vista como un castigo de Dios por nuestros pecados. Es decir, si pecas, te enfermas. Además, mientras más grave era la enfermedad, es de suponer que más pecadora era la persona. Y segundo, y ahora sí respondiendo a tu pregunta, quisiera compartir algo con ustedes acerca de la lepra. Hoy la medicina ha avanzado de tal manera que la lepra está bastante bien controlada. Sabemos que se trata de una enfermedad curable, que no es muy contagiosa y que se encuentra en proceso de desaparición. Solo se transmite cuando hay un contacto estrecho y frecuente y con casos no tratados. Pero lo que hoy llamamos lepra no es lo que hace 2000 años se llamaba lepra. En la Biblia se llamaba lepra a toda enfermedad severa de la piel, que resultaba desagradable y repugnante a la vista. Este tipo de enfermedades era muy temido, pues algunas eran muy contagiosas y no había cura para ellas. El hecho está en que a todos los que tenían serios problemas de piel se les consideraba leprosos y su situación era desgraciada. ¿Y por qué, Gerardo, los judíos consideraban tan terrible la enfermedad de la lepra? Bueno, primero es de notar que la ley de Moisés tenía una serie de normas y prescripciones que tenían que ver con las enfermedades y el cuidado de la salud, que se habían legitimado e impuesto al pueblo haciendo las normas religiosas que había que observar. Por ejemplo, la prohibición de comer carne de cerdo a fin de evitar la triquinosis, que es una enfermedad que viene de comer carne de cerdo cruda o poco cocida. Entonces, cuando la norma religiosa decía que no había que comer carne de cerdo, en realidad estaba protegiendo al pueblo de la enfermedad. Y desde el punto de vista religioso, si no observabas esas normas, eras considerado un impuro. Dicho esto, la lepra era terrible por las consecuencias de la misma enfermedad, pero especialmente porque te convertían en impuro y ello te marginaba de la sociedad. Pues como para el pueblo todo enfermo era un pecador, todo enfermo, más aún en el caso de un leproso, era automáticamente considerado impuro. Dice, por ejemplo, Levítico 13, capítulo 13, que si se trata de un hombre con lepra, es impuro. Bueno, pues lo cierto es que en Israel las enfermedades de la piel eran bastante comunes. Había una serie de estrictas prescripciones y normas religiosas relativas a ella, y todas orientadas a evitar lo más posible el contacto físico y a prevenir el contagio. Dice Levítico 13, el que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada, gritando, impuro, impuro. Y mientras le dure la afección, seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. El problema es que el costo de aplicar esta norma significaba la marginación del enfermo y un gran sufrimiento para él. Su situación era terrible, pues era separado de la sociedad, estaba prohibido de acercarse a los pueblos, tenía que vivir en las afueras. Su familia quedaba dividida y el enfermo terminaba viviendo solo y en una condición verdaderamente infrahumana. Incluso parece que les tiraban los alimentos desde lejos para no contaminarse. Y así, de un lado, el leproso sufría una fuerte exclusión social, rechazo, separación, soledad, impureza, y de otro, cargaba con el sufrimiento de la misma dolencia.
Gerardo, te pido por favor que nos tomemos unos segundos, vamos a ir a una pausa y luego regresamos con este interesante diálogo aquí en Domingo es Fiesta en RPP, La Voz del Perú. Volvemos. Soy Carlos González, estamos en Domingo es Fiesta junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste. Gerardo, nos estabas comentando sobre el leproso. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy acerca precisamente de ese leproso? Bueno, el Evangelio de hoy nos cuenta que cerca de algún pueblito de Galilea, Jesús se encontró con un leproso. Bueno, pues ese encuentro tuvo que suceder en las afueras de alguna aldea, pues los leprosos no podían entrar en los pueblos, como dije, tenían que vivir fuera. Sin embargo, lo que llama la atención del relato es que en ese encuentro se rompieron varias leyes de Israel en relación con la lepra. En primer lugar, el leproso las rompió acercándose a Jesús. Pues por ley, un leproso no podía acercarse a una persona sana. Y en segundo lugar, Jesús también las rompió, ya que debió alejarse del enfermo. Pues cuando algún sano se encontraba con un leproso, lo que debía hacer era huir. Pero en este caso, Jesús no solo no se alejó, sino que lo tocó. ¿Y qué nos puede decir de su curación? Bueno, mira, es muy interesante el relato, Carlos, porque dice el texto que el leproso le suplicaba diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Si se fijan, el texto no dice curarme, sino limpiarme, haciendo hincapié en su impureza, pues todos estaban convencidos de que si se encontraba enfermo, era por ser pecador. El leproso tenía que ser limpiado de su impureza para recuperar su salud y volver a la normalidad. Entonces se dirige a Jesús y suplicándole de rodillas, como cuando uno se dirige a Dios, le suplica, si es tu voluntad, si deseas, si quieres, puedes limpiarme. Lo importante es que en su súplica, si quieres, el leproso reconoce que Jesús tiene el poder de curarlo. Entonces dice el texto que Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Aquí Jesús, al ver el sufrimiento del hombre y las condiciones infrahumanas en las que vivía, sintió compasión. La traducción dice lástima. Sin embargo, lo que más sorprende es lo que hizo el Señor, pues extendió la mano y lo tocó, y al hacerlo, no solo rompió otras leyes religiosas de Israel, sino que no le importó ser contagiado ni caer él mismo en impureza religiosa. Lo cierto es que para Jesús la salud del otro estaba por encima de su propia salud y su compasión por el sufriente era mucho mayor que su propio bienestar. Lo único que le interesó fue aliviar el sufrimiento de aquel hombre, no solo curándolo, sino también, al tocarlo, mostrarle preocupación, cercanía, afecto y cariño. Gerardo, vamos con una pregunta de uno de nuestros oyentes y luego con tu respuesta. A ver, escuchemos. Padre Gerardo, ¿y qué quiere Jesús enseñarnos con esta curación? Mira, yo diría que la enseñanza principal del Evangelio de hoy es la necesidad de acercarnos al que sufre, al doliente. Pues acercarse al que sufre es la actitud que se espera de todo cristiano. Por tanto, todo aquel que desea seguir el camino de Jesús debe ser compasivo, así como Dios es compasivo ante el sufrimiento nuestro, y debe procurar ayudar al otro en todo lo posible. Por tanto, si nos consideramos seguidores de Jesús, hemos de poner la salud del otro por encima incluso de nuestra propia salud. El bien del otro por encima de nuestro propio bien y la vida del otro por encima de las propias leyes y de nuestro propio interés y tranquilidad. El problema es que esto es muy difícil de hacer. Pero en esto consiste el camino cristiano. Pues ser cristiano no consiste en cumplir ciertos ritos y rezar ciertas oraciones. Ser cristiano consiste en hacer lo que Dios quiere, poniéndolo siempre al centro. Por tanto, el ser cristiano nos obliga a tratar de hacer siempre el bien al otro, de hacerlo sentir bien y de aliviarle su sufrimiento y calmarle su dolor. Debemos ayudar al otro incluso corriéndonos el riesgo de sufrir consecuencias negativas como perder o que nos quiten o que nos marginen también a nosotros. Ahora, ¿y cuáles fueron las consecuencias del deseo de Jesús de limpiar al leproso?
Bueno, Carlos, el texto mismo nos dice que entonces la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Ujú. Y quedó limpio quiere decir que su pecado le fue levantado, que quedó perdonado y que fue reconciliado con Dios. Y evidentemente la enfermedad se le fue, pues si la causa de la enfermedad es el pecado, una vez que al leproso se le levanta su pecado, deja de estar enfermo. Por tanto, cuando Jesús lo liberó de su pecado, el leproso dejó de ser un pecador y un impuro y recuperó su salud. Bueno, pues sucede que siempre que hacemos algo por el otro y ponemos su interés por encima del nuestro, crearemos bien, salud y vida en torno nuestro. El texto nos dice que las consecuencias de esa curación fueron verdaderamente extraordinarias, pues al quedar sano, el leproso ya se pudo reintegrar en la sociedad, ya pudo volver a su familia y ya pudo entrar con sus amigos, reencontrarse con sus amigos y lo mejor, como todos los demás judíos, ya pudo entrar al templo. Por eso Jesús le dice, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Es decir, ahora que estás jurado, anda y agradece y haz lo que manda la ley, porque la ley regulaba lo que debía hacerse en caso de que algún leproso recuperase su salud. Como vemos, Jesús fue el primero que practicó esa inclusión de la que en estos tiempos tanto se habla, pues su deseo fue que nadie se quede fuera, que nadie quede excluido, sino que todos participen de la fraternidad y del bien común. El problema, como ya se dijo, es que tratar de devolver a alguien a la normalidad de la vida supone corrernos el riesgo de que nos vaya mal, porque quienes viven según los valores del mundo no quieren que la gente se recupere y vuelva a la normalidad. ¿Y por qué la insistencia de Jesús, Gerardo, en pedir que el leproso no le cuente a nadie su curación? Porque es imposible que la gente no se dé cuenta de que el leproso está curado. En efecto, Carlos, el Evangelio de hoy termina con algo que llama la atención y que es una constante en Marcos. El texto nos dice que Jesús le encargó severamente que no se lo diga a nadie, que nadie se entere de lo que ha sucedido. Pero el mismo Evangelio nos dice que cuando el curado se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones. Porque es imposible para quien ha sufrido la exclusión y el sufrimiento que produce la lepra, no saltar de gozo y compartirla con otros. La alegría de estar bien es inconmensurable. Es un gozo que no es posible contener. Pero recordemos que los evangelios no son relatos biográficos, sino enseñanzas de la Iglesia acerca de Jesús y su camino. Y acá lo que el relato nos quiere enseñar es que no es deseable que divulguemos nuestras buenas obras, porque el bien que hacemos no es para hacernos famosos, sino para ayudar al necesitado. Por tanto, a fin de que toda obra buena, el fin es nunca hacerlo por beneficio personal, sino el bienestar del necesitado es el fin. Y actuar de esta manera es coherente con otra enseñanza de Jesús, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Porque el crédito no es de uno, sino solamente de Dios. Gerardo, el relato nos dice que debido a que su fama se extendió, ya no le era posible entrar a los pueblitos pasándola inadvertido. ¿Qué nos puedes decir de esto? En efecto, Carlos, el Evangelio termina diciéndonos que Jesús mismo se puso al margen. Él se puso al margen. Dice el texto que se quedaba fuera de las ciudades y pueblitos, en descampado, es decir, en el lugar en donde solían estar los leprosos, y así los acompañaba y se solidarizaba con ellos. Sin embargo, dice el texto que aún así acudían a él de todas partes. Es decir, la gente igualmente lo buscaba. Y Jesús nos enseña que debemos siempre ponernos del lado de quienes la sociedad separa, margina y excluye, por ser diferentes, por ser distintos, por estar descartados. Y que si así hacemos, nunca estaremos solos. Y lo mejor es que Dios siempre estará con nosotros. Muchísimas gracias por la explicación, Gerardo, y gracias también por enseñarnos que ser cristiano nos obliga a tratar, ¿no?, de hacer siempre el bien al otro. Y esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar ahora. El 14 de febrero la iglesia recuerda a los santos Cirilo y Metodio. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Mira, Carlos, Cirilo y Metodio fueron dos hermanos griegos, nacidos en Tesalónica, que vivieron en el siglo IX después de Cristo. Su madre fue búlgara, lo que les permitió conocer muy bien el idioma eslavo,
y el padre de ambos fue un importante funcionario del gobierno. Metodio, siguiendo los pasos de su padre, llegó a ser administrador de una provincia al noroeste del Imperio Bizantino, en donde vivían muchos eslavos. Cirilo, en cambio, empezó una formación más filosófico-teológica en Tesalónica, que continuó después en Constantinopla, llegando a ser bibliotecario de la Basílica de Santa Sofía. Constantinopla es hoy Estambul. En el año 855 ambos hermanos se reencontraron en un monasterio en el Asia Menor, pero sucedió que pocos años después, en el 862, el rey Ratislav I de Moravia, para protegerse de los germanos, pidió al patriarca de Constantinopla sacerdotes para que evangelicen su reino. Los eslavos se habían extendido por el norte hasta el Mar Blanco, por el sur hasta el Adriático, por el occidente, aparte de lo que hoy es Alemania, y por el este hasta el Volga. Países eslavos son Bielorrusia, Bulgaria, la República Checa, Polonia, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Croacia y Ucrania. Entonces el patriarca de Constantinopla llamó a los dos hermanos para que fuesen a evangelizar al pueblo eslavo, y eso se dedicaron hasta su muerte a hacerlo, considerándoseles los grandes evangelizadores de los países eslavos. Lo más resaltante es que estos hermanos, para su trabajo, se adaptaron a la cultura y costumbres de estos pueblos, y en esto los ayudó mucho su conocimiento del idioma. El Papa Adriano II reconoció el uso del eslavo en la liturgia, y Cirilo adaptó los caracteres griegos de la lengua eslava a la lengua eslava, añadiendo media docena de signos más para los sonidos que no existen en la fonética griega. Lo cierto es que la existencia del alfabeto les permitió traducir la Biblia al eslavo, y por eso a Cirilo también se le considera fundador de la literatura eslava. Estos dos hermanos fueron canonizados en 1880, y 100 años después Juan Pablo II los declaró patronos de Europa, y los sepulcros de ambos se encuentran en Roma como signo de unión entre Oriente y Occidente. Muchísimas gracias por esta buena noticia, Gerardo. Ya hemos llegado a la parte final del programa de hoy, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Pidámosle pues a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga a todos ustedes y sus familias y permanezca siempre con ustedes. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y les deseo un buen domingo y una muy buena semana. Bueno, que tengas un buen domingo, Gerardo, y un buen domingo para todos los peruanos. Y hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.